Son las 12:30 en Gran Canaria y en Argentina a las 8:30. Vamos a invitar a Karina de la Vecchia para nuestro programa de qué hablan las mujeres cuando... Y este programa ha derivado en nuestro grupo de Telegram de Espiral de Mujeres Empoderadas, deseando que entren. ¡Oh, Karina, qué rápida! ¿Qué tal? ¡Qué guapa! Buen día, ¿cómo estás? Bien, para aquí son las 12:30 de la mañana, mediodía, o sea que yo estoy más activa que tú. Sí. Yo vengo así en pasitos, de a poquito a poquito. Ahora te activas, ahora te activas. Nada, estaba presentando aquí el programa y comentándoles que tenemos el grupo de Telegram, para la gente que no lo sepa, de Espiral de Mujeres Empoderadas, para todas esas mujeres que quieran emprender, que estén emprendiendo y que quieran alcanzar su máximo potencial. Es lo que queremos, ¿no? Crecer y hoy, ¿de qué vamos a hablar, Karina? Para empezar, es una pregunta de Vamos, examen. ay, no lo ¿No te la sé. sabes? ¿No te la sabes? No, no me la sé, pero puedo Invéntate utilizar, algo. sí, Venga, los comodines. quiero usar, sí, Yo te digo, la, venga, A. sí, Vamos a sí, hablar del tiempo. sí, B. Vamos a hablar de política. hoy se vota en C. Argentina, sí, sí, Estás ahí. C. Vamos a hablar de geografía. Y D. Vamos a hablar de cómo empoderarnos con nuestro vestuario, con nuestro estilismo, con nuestra actitud. A, B, C o D. Ahí lo dejo. El reloj, Trrrr, tic, 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 el tic, 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 reloj. tic. D. Ese es el tema de hoy. ¡Wow! ¿Has estudiado? Estaba muy complicado. Es que lo puse difícil. Tenía que haber puesto todas son correctas o ninguna es correcta, en plan E, F, para ponerlo más complicado. Pero Sí, quise dejarlo así porque sé que a las 8:30 de la mañana ocho, todavía el cerebro no trabaja igual. Las neuronas, las neuronas decían recalculando, recalculando. Hay gente que diría la neurona no funciona. Por lo menos tienes varias neuronas. Hay gente que ni eso. Sí. Bueno, no indaguemos mucho, pero creo que estamos Mira, bien. vale, pues nada, pues un poco para la gente que se está sumando, queremos hablar hoy de cuánto nos puede empoderar nuestra actitud ante lo que sería una entrevista, una presentación, una conversación, conocer a alguien, porque esos primeros segundos son determinantes para saber si la otra persona nos va a adorar o nos va a odiar para siempre. Sí, y de eso implica que, bueno, vamos a decir que el lenguaje no verbal, o sea, nuestro cuerpo, ¿sí? En todo, en su gestualidad, en su estética, en todo su conjunto, por donde queramos mirarlo, como bien decías, tiene mayor impacto y está estudiado que tiene más que las palabras, es decir, tiene más representación en un 60%, más que lo que yo pueda decir. Yo puedo decir que soy un experto, un especialista y eso, pero la persona no va a estar llevando la atención o ese foco porque lo primero lo deposita en mis gestos, mi cabello, si tengo aros grandes, ¿no? O sea, por eso la propuesta del día de hoy es cómo nos preparamos para empoderarnos en cualquier situación. Podemos hablar en lo laboral, en lo profesional, pero digo, en cualquier situación ante que quiero ir a hablar con determinada persona y a ver, nuestra impronta es la persona va a llevar su mirada, ¿sí? Donde más llame la atención de nosotros. Entonces, lo más neutral que podamos estar va a ser que estemos en concordancia con lo que queremos decir y con lo que se ve de afuera. Sí. Hay muchísimas cosas que decir de aquí, pero me voy a centrar en el lenguaje no verbal, porque empezaste hablando del lenguaje no verbal y después ya continuamos con el aspecto físico, el cuidado, el cabello, las uñas, el lenguaje no verbal, porque según la situación en la que estemos, siempre tenemos que ser nosotros mismos, siempre tenemos que ser nosotros mismos, pero sí es verdad que tenemos que aprender a adaptarnos a las circunstancias, porque hay momentos en los que a lo mejor estamos en una reunión
de trabajo profesional muy seria y ahí no cabe, ya no hablo del lenguaje verbal, a lo mejor ser demasiado histriónica, por decirlo de alguna manera, hay risas y fiestas y todo muy escandaloso, sino también en la exageración. En una fiesta sí cabe la exageración, porque uno está conectado a la gente con una energía diferente, ¿verdad? Entonces, lo que hablas del lenguaje no verbal tiene que estar en sintonía con el contexto. Y para estar en El contexto. sintonía con el contexto, perdona, dime, No, Karina. no, 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 estaba aseverando que lo que estabas diciendo, que lo más importante incluso llamaría mucho la atención si en en un momento de la fiesta estuviéramos quietos, ¿no? Entonces, Sí, lo importante es estar en el hábitat en este contexto. sí, porque es verdad que hay personas que por la razón que sea me voy a volver adicto a tu voz. Gracias, Afrodita. La verdad es que estamos enganchados, ¿eh? Nosotras estamos enganchadas a los directos y la gente que nos sigue como que se engancha y a nosotros nos encanta porque es como que, bueno, eso significa que lo están disfrutando. Gracias. Y bueno, ahora estamos hablando de lo que sería un poco la imagen que transmitimos a otras personas con nuestro lenguaje no verbal, con nuestro lenguaje verbal, con nuestro vestuario, con nuestra actitud. Y estábamos centrándonos un poquito para empezar en lo que sería el lenguaje no verbal. Y es verdad que quizás por una falta de educación, porque nosotros decimos es sentido común, pero hay personas que el sentido común lo tienen trastocado, o para ellas el sentido común es otra cosa. Para nosotros es de sentido común ser un poco más moderada, ¿no? Si estás con personas en una reunión que es seria y ser un poco más alocada si estamos en una fiesta. A lo mejor para otra persona eso no es sentido común, pero un poco por normas sociales se entiende que cuando estamos en una reunión de trabajo, estamos en una reunión de trabajo y el lenguaje no verbal es diferente, así como el vestuario, así como la actitud. Claro, y lo que vos decías es muy cierto, y esto para los que indagamos mucho en lo que es lenguaje no verbal, lo importante es ser genuinos con nosotros mismos, porque toda la gestualidad, toda la comunicación verbal está basada en la espontaneidad e incluso el que sabe lenguaje no verbal siempre va a estar preguntando, por ejemplo, en una entrevista, distintas cosas para ver cómo es la coherencia en nuestro lenguaje. Entonces, digo, ¿qué pasa con esto? A veces nos encontramos diciendo, ¿no? Karina, ¿te gusta? Y sí, yo te digo, ¿no? Y mi ¿No? cabeza, Sí, sí. y mi cabeza está diciendo que no. Digo algo como muy, muy sencillo, pero por ejemplo, en cómo se mueve nuestro cuerpo, si estamos ansiosos, ¿no? Cómo están nuestros músculos, si están contraídos, nuestra gestualidad, si está todo muy forzado, ¿no? Entonces es como que, mírame, ¿no? Entonces yo te digo, Karina, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Digo, no es, entonces, ¿qué hace la Natural. persona? Natural. Entonces, lo más importante, nuestro primer es contacto hacia nosotros mismos, es trabajarnos para cuando estemos en esta situación, en nuestro encuentro, estemos lo más suelto, lo más natural, lo más genuino hacia nosotros, porque todo lo no dicho, todo lo no trabajado sale. ¿Y por qué es tan importante la gestualidad? Porque es algo que se dice que es, se lo compara como un niño, ¿no? Porque es algo biológico. Entonces, si alguien me dice algo que me incomoda del otro lado, enseguida biológicamente nuestro cuerpo lo demuestra, ¿no? Como que hace reacciones para atrás, o se puede poner de colores, o se cruza de brazos, ¿no? Entonces, digo, en esto es muy importante la comunicación no verbal, esta parte corporal, porque el hecho de mostrarnos, a veces nos sentamos, ¿no? Depende cómo sea una entrevista, o con quien querramos hablar, o a veces pedir un aumento, ¿no? Cómo hace nuestra corporalidad para hacer rapport con un otro, para ensamblarnos con un otro. Entonces, a veces, por eso es muy importante cuando nos sentamos enfrentados, cuando estamos parados, mirar mucho también la gestualidad del otro.
¿sí? No sí, para copiarla, porque si no es una burla, pero sí vernos si tenemos permiso para que haya este fluir de un lado para el otro. sí, Si la persona me está así, ¿no? Y vos estás de frente, no va a haber un fluir. Entonces, lo importante, digo, es contactarse con la mirada, sí, que por eso dicen que son las ventanas del alma, ¿no? Y en esto, como mirar si hay una comunicación fluida. ¿Qué quiere decir esto fluida? Estar frente a frente, en una distancia prudencial, no estar encima, porque también esto habla de un espacio corporal de cada uno. sí, Es mucho más específico, pero lo vamos a sí, hacer bien simple, ¿no? Esto de no encimarme porque el otro se puede sí, sentir intimado. Si sí, alguien está sentado y yo parado, buscar el sí. mismo nivel. Si la persona está sentada y yo parada, sentarme. Son todas maneras de empezar a generar un contexto, generar algo fluido, generar confianza, generar un espacio de charla, de habla, de report, ¿no? O rapport y report, las dos cosas. Entonces, por eso es muy importante, en principio, es como que si en ese momento, vamos a decir imaginariamente, no tuviéramos ropa, porque generamos un contexto que lo que tengamos puesto se disuelve, no se manifiesta. Ahora, si de esto, la parte corporal, no generamos eh, esa como, Conexión. sí, es como un efecto, algunos dicen como un efecto para que haya apertura, ¿no? Viste que a veces lo que hablan del, del- de los elementos de la tierra hablan, lo comparan mucho con la comunicación y la apertura lo acompañan con el agua, ¿no? Con este fluir, ¿no? Con esta reciprocidad. Y en eso hablan como estar como en medio para adentro para que vuelva, ¿no? Como para hacer este ciclo, el tuyo y el mío, y en este fluir. Sí, de todo lo que acabas de hablar, como que me vienen muchas ideas, ¿no? Para hablar, dice, para comentarte, dice Afrodita, aplicando esto, seréis expertas ligonas. Hombre, si quisiéramos, sí, porque se puede, ¿eh? Lo que Se pasa es puede. que antes comentaste, Afrodita, lo de que jugabas con la mirada y ahora comentas esto, y sí, en realidad el lenguaje no verbal, así como el lenguaje verbal, así como la actitud y el vestuario, se puede utilizar también para ligar. Se puede utilizar Todo, para conseguir lo que tú quieras. Y para nosotras es muy importante, nosotras funcionamos mucho desde nuestros valores, ¿no? Nuestros valores son mucho el respeto, la lealtad, el amor incondicional. Entonces sí es verdad que sé que se pueden utilizar determinados comportamientos, actitudes, vestuarios, para incluso manipular. Es decir, tú puedes utilizar todo para el bien o para el bien en el sentido de conectar con la gente y para ligar también, si realmente te gusta una persona, pues ¿por qué no? Pero cuando detrás de todo eso hay un sentido de manipulación, a Freud le ha funcionado mucho. Por eso cuando lo utilizas de una forma muy manipuladora, o no, o lo utilizas porque te gusta a alguien, y pues yo creo que el para qué lo utilizas es súper importante. Antes estabas hablando hasta que me case. Pues nada, a disfrutar, Afrodita. Además, Afrodita es Venus, o sea, la sensualidad en potencia y a desarrollar. Estabas comentando una cosa muy curiosa antes, dijiste que, por ejemplo, si decías sí, ¿no? O no, y no se acompañaba el lenguaje verbal con el lenguaje corporal. Cuando estudié la psicopatía, descubrí cosas que yo no sabía, y era que una persona que tiene un perfil psicopático hace esas cosas sin querer, porque las personas que tenemos muchísimas neuronas espejo, hacemos rapport, modelaje, o sea, todo de forma intuitiva, y de hecho para mí eso era sentido común, pero claro, no es sentido común, eso va implícito en este caso en nuestra personalidad, porque cuando eres muy, muy sensible tienes muchísimas neuronas de espejo y no nos cuesta nada conectar con la otra persona, sonreír, porque estás sonriendo, si estás serio, tú te pones serio, si se aleja, tú te alejas, si se acerca, tú te acercas, ¿no? Es como una conexión, como el agua, fluyes y conectas. Y me llamó mucho la atención que estas personas que están tan desconectadas de la emoción modelan, o sea,
como no sienten emociones reales y auténticas asociadas al amor, a la lealtad, a la empatía, pues tienen que copiar desde muy pequeños o desde adolescentes, desde que desarrollan Claro. esa patología, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y es súper curioso porque cuando te pones a analizar a personas de ese tipo que son muy difíciles de catar o de identificar, pues, wow, ves exactamente cuando, por ejemplo, están llorando y están fingiendo, y lloran fingiendo, y por lo visto lloran solo por un ojo. No lloran, o sea, lloran solo por un ojo. O sea, es como una serie de cosas y les pasa mucho lo de sí, 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 ¿sabes? Porque es algo natural. Y como están Cla- estudiando, claro, yo creo que, digo, en esto hay varios mensajes, ¿no? Con lo que vos decías, ¿no? Pero en esto es como el cuerpo es tan genuino, por eso es tan puro, va a expresar realmente. O sea, por eso muchas gentes de canales de comunicación, televisión, gente que política, tiene mucha gente detrás donde le enseña el lenguaje no verbal, ¿sí? Para transmitir cómo se abren los brazos, cómo esto. Pero, para los que somos estudiosos de esto, y en eso sabemos que se pueden estudiar bien roles porque se pueden hacer, pero se pueden estudiar y ser personajes, ¿no? Y ser actores, pero en la secuencia de su vida, y si uno los empieza a observar, estas cosas salen naturales. Por eso es tan importante o tiene predomina más el lenguaje no verbal que, ¿sí? Que el verbal. Por eso se los dice a los niños cuando los mires, que por ahí te dicen, no, no quiero, y vos ves que se mueren por, no sé, algo que les has ofrecido. Y lo que vos decías con estas personas, tienen algo muy desarrollado que es la seducción. Entonces, todo su enfoque se trata de copiar al otro porque el otro se reconoce en eso, ¿está? Entonces, si a vos te gusta tal cosa, por ahí a veces no sos tan darte cuenta que tus gustos afloran ahí, pero la persona que va con esos, de esa manera por la vida, es muy seductor, porque seduce con lo que el otro quiere escuchar. claro, es tu A alma ver, gemela. eh, ni, porque creo que en esto él cree que es el alma Claro. gemela y la otra persona compra eso, ¿no? Porque creo que en estos casos el seductor se aprovecha de cierta vulnerabilidad, no es que entra en el otro, no hay espacio para el otro, ¿no? Estos seductores, ¿no? ¿Y ¿Qué qué importancia importancia tiene? tiene un juicio? Pues mira, aquí no podemos entrar en legalidad porque no somos abogados. De hecho, no tiene importancia. Muchas veces, yo leí sobre el tema en su momento y muchas veces, incluso con psicólogos o psiquiatras, hablando del lenguaje de la persona que no se correspondía con la realidad, o incluso en la morfopsicología, que hablábamos con Sara Beltrán el otro día, eh, no son determinantes, no son determinantes, pero claro, esto es ya abogacía, o sea, nos estás preguntando una cosa ya de agüita. Claro, yo no sabía si, mira mal que vos dijiste, porque yo lo hubiera entendido como juicio como un juicio nuestro, como una interpretación nuestra, yo lo había asociado por ahí. Eh, Pero ¿qué bueno, importancia tiene el juicio nuestro? no lo sé, no sé, por ahí Afrodita Porque nos para mí dice, tiene, claro, para mí tiene toda la importancia, precisamente, no como un claro, juicio, sino como una valoración gracias a tu percibir, porque de hecho le pasa a los niños y las personas que son muy sensibles, que perciben sin saber exactamente qué, que lo que está ahí no es real. Hay un lenguaje no verbal, una energía, hay algo que sí, no se corresponde con esa mirada, con ese comportamiento. Las personas que tienen ese perfil, porque ya ese perfil es muy radical, ¿no? Estábamos hablando de sí, perfil sí. psicopático, o sea, no es algo de todos los días y todas las personas, sino algo muy, muy inusual. La mirada es muerta, o sea, no tienen una mirada expresiva, no hay vida, porque no hay vida. Sí, sí. Le Hay una falta esa mirada, energía. vos sabés que yo ahí agregaría que hay una mirada hacia un objetivo. Si vos te fijas, la mirada de este tipo de personas siempre van
como mirando de acá para adelante para un objetivo. Y el cuerpo, la velocidad del cuerpo, como van hacia el objetivo, es rápida. Es como si fuera un animal Un donde busca cazador. su presa. Claro, entonces va rápido eso. Entonces, esa mirada que parece desveída, perdida y eso, Sí, mm, va hacia alguien concreto, ¿no? Porque hay una exacto, finalidad. Eso es por la exacto, lo que energía de dice la mirada de los Afrodita. gestos, claro. Sí, Sí, cuando no coincide, cuando hay una desarmonía, de forma intuitiva, uno lo ve, es como, aquí hay algo que no sí, me cuadra, y es porque la persona está siendo falsa o no, o porque se siente insegura y está tratando de transmitir seguridad. No siempre tiene por qué ser una persona hipócrita o falsa, sino que a lo mejor puede pasar que estás en una entrevista de trabajo y súper nerviosa o súper nervioso, y resulta que estás sonriendo, como decía Karina, pero tienes una sonrisa súper tensa o tratas de hablar con serenidad, pero te tiembla la voz. Mira, el tiburón, un poco sí, claro, sí, tal cual. el tiburón, sí, de shark. De hecho, me parece que se llama to shark, ¿no? To shark es Claro, ligar en inglés, es tiburonear. Sí, y hablando de todo este lenguaje no verbal y toda esta actitud, sin irnos a la psicopatía, porque tampoco el tema no es la psicopatía y el narcisismo, sino la imagen que da uno, pero sí es verdad que conectas con esa imagen, si es real, si no es real. También queremos hablar de la imagen que transmitimos con ese lenguaje verbal y con esa imagen física de la que hablábamos, que puede ser con el pelo, con los pendientes, con el maquillaje o no, o sin maquillaje, con la ropa. Todo eso es muy importante porque el ir maquilladas excesivamente, hablando de mujeres, normalmente, porque el hombre no se suele maquillar, aunque ya hay hombres que se se maquillan maquilla. cuando saben, ¿no? Con ojeras, o incluso se maquillan los ojos. Oye, Digo, a mí me encanta, ¿sabes? Cada uno que, si les gusta, a mí me parece que es súper bonito que cada las persona saque pestañas, sí, las las pestañas, pestañas, sí, sí. brillito, me parece estupendo. Pues claro, ¿qué pasa? Que cuando vamos en exceso a un entorno en el que, por ejemplo, un entorno neutro, hay que ver los entornos. Si vas a una fiesta, puedes ir con brillos y por la noche, porque claro, todo depende de... Y el pelo puedes ir todo escalfado, pero claro, vas a una entrevista de trabajo, pues oye, recógete un poquito el pelo, maquíllate lo mínimo, un poquito de brillito o un tono con un poquito de rímel, más moderada la ropa, no te vayas a poner unos pendientes ahí gigantes, ¿no? Unas perlitas. Entonces todo esto hay que ir viendo también el cuerpo, cómo es tu cuerpo. Porque si eres llenita de arriba y te pones ahí vuelos y no sé qué, o eres muy delgadita y te pones una blusa toda floja que parece un espíritu, entonces hay que tener mucho en cuenta, claro, el cuerpo que tienes, el sitio al que vas, todo eso es importante para la imagen que quieras transmitir, porque es la imagen que quieras transmitir. Claro, y en eso es tan importante, mira, te voy a contar una anécdota que se me vino ahora. em, Cuando a veces es importante conocer el contexto que vamos, ¿no? Y hablo a veces de entrevistas o hablo de cómo investigar un poquitito más, amén de cómo nos vamos a preparar. Hoy, como sabemos, todo se prepara, todo, y esto sin dejar de ser genuino, sino saber en dónde vamos. Yo me acuerdo que una, una persona fue a una entrevista, no averiguó dónde iba a ir, y se fue así, impecable, neutra y todo eso. Laboralmente cumplía todos los requisitos, la profesión que estaban buscando, la especialización, porque había estudiado un máster también. Cuando cuenta cómo había ido vestida, que después se dio cuenta, ¿no? Una mujer tenía todo un trajecito, todo en colores neutros, grises, blancos, pendientes como que dice, pero no se había dado cuenta que se fue a una entrevista de Hard Rock Café. Entonces, claro, obviamente su estilo no iba con el lugar, ¿no? Entonces, digo, muchas veces, y esto era no era ni para atender ni mucho más, sino que era todo para llevar el gran manejo de las sedes, en este caso cuando estaba acá en Argentina y otras cosas más. Entonces digo, qué importante es conocer el contexto, porque seguramente esa persona se hubiera ido más canchera vestida, neutro, pero más canchera, o por Sí, ahí no un saco,
de los Ajá. trajecitos, por lo menos aquí se le dice los trajecitos, sino por ahí una campera un poco más Vale. canchera o de cuero con algunas Sí, atachitas, por decir algo, ¿no? Como algo más claro. moderno, más ayornado, más canchero, más... Entonces digo, la verdad, una profesional abismal, pero entró por su lenguaje corporal y por su primera imagen, Su que no primera decía imagen. nada, no era una imagen, pero bueno, como que se No era lo necesitaba que buscábamos. no tanta estructura, sino, sí, porque Exacto. eso también denota cómo estamos vestidos, también denota si somos personas estructuradas, si somos personas que el vestuario que nos dieron lo podemos llevar, porque a veces pedimos cosas prestadas y no van con nosotros también, ¿no? Exacto. Muy Porque, importante. ¿no? Porque a Sí, veces digo, muy bueno, importante. yo no en mí, por ejemplo, dijera, bueno, si no trabajo en oficina y me sale un trabajo en oficina y no uso traje, bueno, voy a una entrevista que no sé, después me compraré, bueno, por ahí pido a una amiga y por ahí tengo la hombrera salida, ¿no? Esto como que estoy siempre, Claro. digo, entonces, Sí. personas que son expertas en eso, que toman muchas entrevistas, yo en mi trabajo anterior tomaba muchas entrevistas y reconozco que miraba todas esas cosas, Guayarmina. Miro mucho esas cosas, porque después y escucho la forma en que transmitan también, ¿no? Si balbucean, si tardan en esto de, ¿no? Como, como que da muchas pistas a eso. Entonces a veces más vale decir no sé algo, ¿no? O ir mirando ese contexto para ser como vos dijiste. A mí me gustó la primera palabra que esto es ser lo más genuino, Sí. ¿no? Lo que vaya con nuevos Sí. valores. Claro, no es lo mismo estar en el rol de la que entrevista en este caso, por ejemplo, si estamos hablando de un trabajo, que en el rol de la persona entrevistada. Sí es verdad que tú, por ejemplo, como entrevistadora, tienes muchísimas características, mucho potencial en cuanto a que eres capaz de ver cosas que otras personas no son capaces de ver, no solo por tu formación, hablo de tu percepción. Entonces eres capaz de percibir si esa persona va disfrazada o si esa Claro. persona es la ropa que normalmente lleva, o si esa persona está fingiendo, si está mintiendo, porque eres muy sensible a eso. Otra cosa es que, como estábamos hablando antes, hablaron de un juicio, es decir, que una persona no es que sea sensible, sino que ha estudiado la morfología del rostro, ha estudiado que este gesto se corresponde con una cosa y este gesto con otra, pero eso ya no es esa sensibilidad que tú tienes. En cuanto a cuando eres entrevistada, si no te preparas, y ahora estamos hablando de, por ejemplo, entrevistas de trabajo, si tú no te preparas, por mucho que vayas vestida en sintonía con tu personalidad, no se ve mucha gente genuina. Hay muchísima gente genuina. Lo que pasa es que hay que ver con quién uno se relaciona, porque Claro. con cuanta más gente genuina te relacionas, Afrodita, más gente Más genuina apare vas a conocer. y más aparece. Más Y aparece más porque aparece. es inevitable. O sea, yo me relaciono con Karina, que es genuina, Karina se relaciona con Juana, que es genuina, Juana se relaciona, o sea, al final es como un grupo de gente, una super tribu, es como decir que la mayoría de la gente es egoísta. Hay mucha gente egoísta, pero es que hay gente muy buena. Entonces, ¿con quién te relacionas tú? Ahí es donde tienes que valorar tú, porque lo que tú ves es tu mundo interior y con quién tú te relacionas, ¿no? Entonces yo veo un mundo maravilloso porque estoy poniendo foco en un mundo maravilloso y me estoy relacionando con gente maravillosa. Que hay gente egoísta, que hay cosas que no me gustan, sí, pero pongo foco ahí. Con respecto al tema de las entrevistas, como dice Afrodita, te vas a encontrar con gente que no es genuina. Y entonces, a nivel de, dice, pues yo no encuentro, pues mira, aquí tienes a dos personas genuinas, Afrodita, o sea que ya encontraste a dos. Y en el grupo seguro que hay muchas más, seguro, Muchas más. Angélica Salazar, que la vi por ahí, más gente que ha entrado, son todos genuinos. Y si tú eres genuino, otro más. Y cuando estamos en una entrevista, hablando de, por ejemplo, una entrevista, si somos genuinos con nosotros mismos, somos auténticos, vamos a vestir con respecto a, en sintonía con nuestra personalidad. Otra cosa Claro. es, ¿para qué es la entrevista? Como decía Karina, ¿qué es para hard rock? Vale, voy a ir con un vaquerito, una camiseta, una chaquetita, voy a ir más rockerilla, pero tiene que ver con mi personalidad rockerilla. No es que yo vaya a casa de una amiga que es heavy metal y le diga, déjame la ropa heavy metal y me ponga tacones con tachas porque no es mi personalidad. Otra cosa es que me quiere disfrazar. Hablo de una reunión de trabajo. Y si es una reunión de trabajo en una oficina
Sí, dos Afrodita y tú tres también si quieres. Y aquí hay muchas más de gente genuina. Y si vamos a una entrevista de trabajo a lo mejor más seria, pues vamos a ir un poco más serias. Y también, ya no solo en entrevistas, Jesús, vale, encantada Jesús, encantadas. Y total que cuando, por ejemplo, vas a una fiesta, me ha pasado, no sé si te ha pasado, Karina, de en algún momento ir a un asadero y ver a alguien como que va vestido como que no va para el asadero, como que va para una fiesta más seria. O al revés, que vas a una boda y ves a alguien que tú dices, este iba vestido para un asadero. Y de hecho, ya la verdad es que salgo menos, pero antes cuando había tanta fiesta, cuando salía, a mí me gustaba saber a dónde iba. Había gente que me decía, ¿qué más da? Yo decía, como que ¿qué más da? No es lo mismo, dice Angélica. Sí, yo, y conozco bastante personas genuinas. Angélica es genuina también y conoce a muchas personas genuinas. Y claro, si yo decía, voy a ir o voy a ir al cine, o voy a ir al cine en mi aniversario de matrimonio y vamos a celebrarlo por todo lo alto. Entonces puedo ir guapa, no sé, súper mona, pero voy a ir súper mona con unos vaqueritos, unos taconcitos, pero no voy a ir con un vestido de boda, ¿sabes? Hay que saber, y para eso, si uno por intuición no sabe, hay muchísimas personas que se dedican al estilismo. En internet hay información por un tubo, como se dice aquí. O sea, si Sí, no sí. sabes, no lo quieres, busca información. Si no te sale por intuición, porque a lo mejor no tienes esa percepción, no pasa nada. Tienes muchísima información. Y nosotros aquí vamos a dar más información dentro de lo que nosotras sabemos y aplicamos. No, y yo digo esto cuán importante es lo que dices, ¿no? Y con los estilos, ¿no? A mí me ha pasado recibir gente que se maquilla el párpado inferior con unos colores muy estridentes y cortados, ¿no? Para que se entienda, ¿no? Como si te dijera un negro o un azul, pero eso es bien fuerte. Y claro, y recibirle una entrevista a las 8 de la mañana. Entonces, reconozco, no, pero esto reconozco que la mirada se me iba a los ojos y yo, pero, y ahí había toda una comunicación mía donde me interfería lo que me estaba diciendo. Entonces digo, estas cosas donde puede ser que, como bien dices, que nadie dice que estemos todo el día así. Quizás en algunos entornos, ¿sí? Eh, genera, ¿sí? Cierto rechazo ante algo. ¿Qué quiero decir esto? Uno ya entre lo que estudia, entre lo que avanza, en lo que se profesionaliza, hoy por hoy en las búsquedas uno lo que busca son personas que, más que especialistas, que sepan trabajar en equipo. Entonces, pero también a veces te cuento otra que me pasó, que esta siempre me resulta muy divertida contarla. Yo trabajé muchos con varones, entonces un día se me cae todo trajeado con sandalias, ¿sí? Entonces, hablo de hace años atrás. Entonces, un varón, todos, dentro de lo que es el traje para aquí, dentro de los usos y las costumbres, se usa con un zapato, un mocasino o algo cerrado. Pero esta persona me vino con tiritas, así bien jipón. Bueno, a mí me daba lo mismo porque estábamos trabajando, una persona muy amorosa, trabajaba muy bien, pero me llamó mi gerente, entonces me dijo, por favor, que no venga más así, porque es parte de la imagen de la empresa. Claro, y esas cosas, digo, no, digo, que parecen una tontera, pero para determinadas personas, para determinadas culturas, para determinada imagen de dónde pertenecemos, porque va muy asociado si somos una empresa muy reservada o quiere Sí, determinada imagen, o un exacto. hard rock, claro, donde Exacto, busca otro claro. tipo de... Entonces, digo, bueno, cuán importante es esto. Y yo siempre lo recuerdo como risueño, porque la verdad Sí, que la persona era muy competente en su puesto, pero el mensaje corporal, más como caminaba, más otras cosas más, me dice, pero esto es muy bohemio para para dónde está. Entonces, cuando sí, íbamos a ver de clientes y todo eso, es como que perdía fuerza según su ya, interpretación, ¿no? claro. No, Claro, es un tema cuando, como tú dices, depende de la empresa. Como han dejado varios comentarios, voy a ver si sí, sí, puedo dale, dale. rescatarlos, porque no Sí, quería interrumpirte. El estilo no se compra, Afrodita. O sea, Jesús. Cierto, mi abuela y mi madre siempre dicen, la elegancia viene, o sea, tú te puedes poner un saco que si eres elegante,
vas a estar guapísima. Y hay personas que no tienen esa elegancia porque no se la han Sí, trabajado y se ponen ropa súper elegante y no la lucen. Es también una actitud, una energía. Dice Sonia, pero entonces eso es algo que debemos trabajarnos. Las apariencias no definen a nadie. Ajá, ahora rescato. Dice, yo no estoy de acuerdo con las etiquetas. Yo no trabajaría en un sitio que me dijesen cómo debo vestir. Claro, claro, eso es algo muy personal, eso es algo muy claro, personal. Yo sí trabajaría en un sitio en el que me digan cómo tengo que vestir, porque yo ahora no, porque ahora soy emprendedora, pero en los momentos en los que he estado trabajando, yo he estado trabajando en empresas en las que hay que llevar un uniforme. Entonces yo me he vestido como un uniforme. Eso sí, con mi estilo, con mi manera, con mi pelo como yo quiero, en fin, si yo tenía mi propio estilo personal y otras personas tenían otro estilo, pero con un uniforme, porque había un uniforme. Y como dice Karina, en su trabajo era un trabajo muy formal y bueno, si en tu trabajo no formal formal te dicen, no, no, sandalias no, aquí zapatos de salir, si va en contra de tus valores, pues no, tienes que cambiar de trabajo, pero si para ti es algo claro, secundario, claro. Y déjame que quiero decirle, comentarle algo más, ampliar algo más, lo de Sonia que tiene esto de lo genuino ante nosotros. Digo, bueno, te cuento que donde trabajamos también los zapatos generaban un tema de seguridad, ¿no? Porque no es lo mismo tener en unas empresas donde te mueves, si tienes algo en los caminos o algo así, puedes lastimarte. Entonces, a veces también es un concepto de seguridad de la empresa, no solamente de estética, sino de esa imagen. Pero sí hay algo, y esto, Sonia, te lo quiero compartir porque es algo que yo trabajo mucho conmigo misma y con todos aquellos que charlamos, que compartimos, que asesoramos. Es tan importante para no generar conflictos, siempre y cuando se pueda elegir, ¿sí? Porque a veces el contexto social es más complejo. Eh, las empresas en función a tus valores. ¿Qué quiero decir esto? Cuando nosotros, ¿sí? Nuestros valores son muy similares a la empresa que nos contratan, nuestro fluir va a ser muy natural. Cuando se contraponen, ahí vamos a empezar con las incomodidades, con las ganas de no querer ir, ¿no? Y esto lo digo porque obviamente yo he ido a empresas en su momento donde yo fui la que dije, yo acá no, exacto. porque por más que fuera muy competente, porque sabía que en algún momento, ¿sí? O me he ido de trabajos, porque entré con unos valores y las empresas cambian, Claro, son compradas, son eso, y me exacto. he ido porque no iban con mis valores, no iban con mi forma de, y la pasaba mal, porque concretamente digo, bueno, amén de uno trabaja porque necesita y hay a veces que puede trabajar desde el placer y a veces no, no A siempre veces, las situaciones son iguales, pero uno busca cuanto más afinidades, mejor, es sí. como los amigos, es como todo, entonces ahí sí es como vos decís. Eh, y ahora Sí. obviamente las miradas son más amplias, pero hay empresas donde son muy sinceras y te dicen, este es el formato, con Mm, uniformes, con exacto. determinadas cosas, ¿por qué? Porque desde la ART, que se llama acá, que son los seguros para los trabajadores, hay mucho de eso, entonces uno puede elegir, si tiene la posibilidad de elegir, puede elegir estar alineada con sus Claro, valores. sí. Es una imagen Ot- corporativa, ¿no? Es como ser camarera o camarero en un restaurante o en un lugar en el que van vestidos todos con la misma ropa y el mismo calzado, que puede ser que no sea tu estilo, pero te gusta el trabajo, te gusta el ambiente, te gustan los valores de la empresa, el uniforme no te gusta tanto, pero estás cómoda. Yo creo que es más importante, más que el vestuario, los los valores de la valores. empresa. Entonces a Karina le ha pasado el no sentirse cómoda en algunas empresas y marcharse porque los valores no coincidían, y a mí me ha pasado no por el uniforme, por los valores de la empresa. Cuando los valores, porque son compradas muchas veces, como dijo Karina, dejan de ser respeto, amabilidad, compartir equipo y se transforman en machacar a la gente, ser irrespetuosos, pisar al que tienes al lado. No, eso ya no, no es el uniforme, ni siquiera es
el estilismo, ni siquiera es la empresa en sí, es que tú no te sientes en sintonía con la empresa y entonces ocurre lo que dice Karina, que si tienes que ir a trabajar porque es lo que te da de comer, es un infierno directamente. Angélica, algunas veces la seguridad también impone un estilo, sí, 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 como los claro, bomberos, los sí, policías. Sonia, yo también me he ido de empresa y he rechazado trabajos por valores. Sí, es que, mira, Sonia, claro, súper bien, porque eso es sí, ser auténtico. Porque es que, ¿sabes lo que pasa? Que aunque cuando no lo haces, porque yo no lo he hecho, yo en algunas ocasiones, de hecho, me he mantenido ahí porque, claro, es que una oposición y es que me lo ocurre, me he enfermado. O sea, sí, sí, me he claro, enfermado literalmente. Sí, 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 es muy sí, fuerte cuando vas en contra de tus valores, porque tú vas a la empresa tus valores son respeto, a ayudar, tal, te prohíben ayudar, te prohíben hablar con no sé quién, te prohíben y tú dices, pero si yo soy claro. eso, ayudar. Y entonces te enfermas porque o ayudas a escondidas o no puedes ayudar y tienes que decir que no puedes ayudar y no va contigo, porque eso es antihumano. Entonces te tienes que marchar porque si no te enfermas. O sea que es muy valiente por tu parte el hacer eso. Sí, además es una manera también de ser fieles y cuidarnos a nosotros mismos. Yo también me he enfermado y le ha pasado muy mal, pero muy mal. Y no darme cuenta, porque esto creo que eh, tanto Guayarmina como yo estamos en estos lugares por haber atravesado, por decir no vale la pena, por decir, bueno, darnos cuenta de que lo importante es priorizarnos, ser sinceras con nosotros mismos que nos gustan, porque a la larga no se sostiene, a la larga uno contesta mal, a la larga, sí, porque pone estas caras feas, ¿sí? Sí, Entonces se va generando todo, como dicen acá, una bola de que sigue rodando, rodando, rodando y se sigue acumulando. Y es tan difícil, y es tan difícil. Entonces, creo que en esto, como para hacer pequeños issues o pequeños tips, ¿no? Esto de averiguar en qué entorno, averiguar si estos entornos en lo que sabe, porque hoy también todo se busca. Las empresas, los lugares muestran misión, visión, ¿no? Muestran sus valores, que buscan. Después que los cumplen es otra después, cosa. te iba a decir, una cosa es lo que está en el papel y otra cosa es lo que se cumple. Ups, Así verá. ups. Pero eso nos da como la primera impresión, ¿sí? Incluso nosotros también en la entrevista, también nosotros podemos preguntar. Y eso nos posiciona, porque eso también nos posiciona a decir, esta persona no viene como paracaidista, ¿no? Sino que esta persona ha investigado en nuestras empresas, y eso también le gusta. Del otro lado también gusta, ¿no? Sí, Decir, gusta, bueno, claro. claro, yo quiero saber esto y esto y esto, no, obviamente con la amorosidad, el respeto, de lo que genere el contexto. Pero siempre está bueno preguntar eh, y chequear y validar este tipo de cosas, ¿no? Sí. Eh, y eso se valora que la otra persona investigue sobre qué lugar, que no le da lo mismo venir a una empresa que la otra, o si trabajan esto o no, si han implementado o no. Creo que también hablan de nuestra capacidad, de nuestra especialización, de nuestro interés, de cuán curioso estamos, ¿no? Porque eso habla de nuestras propias características. Y eso es una manera también de encontrar el diálogo con el otro. También nosotras ser observadoras del otro. Imagínense de nosotros todas así, vamos a aplicar lo que dijo Guaya y Karina. Bueno, nos ponemos así, vamos, generamos este reporte y la persona del frente está así, es- ¿no? Digo, también me habla la persona, también yo puedo ver. Digo, si le interesa o no le interesa, si va a buscar, va a guardar mi currículum o no, si lo va a tirar o no, si lo va a borrar o no. Digo, también a nosotros nos permite el observarnos y también cuando empezamos a desarrollar esto, observar a un otro, si hay interés o no. Total. Y no solo en el trabajo, estaba pensando ahora, claro, me estaba visualizando, ¿no? Todo lo que tú contabas, me imaginaba todos esos escenarios, algunos más agradables, otros menos, algunos en plan, quiero marcharme de aquí. Y estaba pensando también en la vida cotidiana, ¿no? Que muchas veces nos encontramos con un otro y hay un primer encuentro. Y en ese primer encuentro, o con un otro o con otros,
en claro. colectivos incluso. Y ahí es donde, aparte de que nosotros podemos hacer mucho por dar una buena imagen siendo nosotras mismas, a veces, por mucho que hagamos, no vamos a ser aceptadas y no vamos a caer bien porque la otra persona tiene una mentalidad, unos valores totalmente diferentes a los nuestros y le vamos a caer fatal, por mucho que seamos super guays. Tal Entonces, cual. es importante, sí, ser auténtica, cuidarte, tener la imagen apropiada en función del contexto al que vayamos a ir, pero no siempre vamos a gustar. Y en entrevistas de trabajo, como decía Karina, pasa exactamente igual. Yo tengo una clienta en Estados Unidos que ahora estamos preparando sus entrevistas. Está súper preparada. De hecho, yo ya sé que cuando la entrevisten va a ser porque la quieren a ella. Porque ya lo ves su recorrido y ya sabes que las entrevistas a las que ella ha ido anteriormente era porque llamaban a un grupo de personas y entonces llamaban a un grupo de personas y ella estaba en ese grupo de personas, ¿no? Pero en este caso, ya por su recorrido, ella es la elegida y entonces estamos hablando de que ya no hace falta tanto que se prepare la entrevista, sino que simplemente que la persona esté tranquila porque ese trabajo es para ella y que es ella la que elige. Entonces Claro. muchas veces, primero, las entrevistas hay que preparárselas, hablando de entrevistas. Muchas personas que conozco se presentan a trabajo. En su momento, cuando yo me presenté a un trabajo, a varios trabajos me he presentado con entrevistas, me las he preparado. No en plan mover las manos así, sentarte No, no, no. así, pero sí saber un poco, por lo menos un speech, un poder hablar, porque si no estás muy nerviosa, te bloqueas y de repente no sabes ni qué decir. Y te preguntan, háblame de ti, y tú, ¿sabes? Ten ya un algo, pues mira, mi nombre es tal, tengo tal edad, he trabajado aquí, 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 mi familia, o sea, tener un orden, una estructura, un storytelling, como Sí, se sí, suele sí. decir, Sí, ¿verdad? Para tú poder expresar con tranquilidad, es como saberte un examen. Si tú vas a un examen y no te lo sabes, vas a estar tan nerviosa que vas a tartamudear, te vas a bloquear. Pero si te lo sabes, vas a estar tranquila. Pues esto es igual claro. en una entrevista, una exposición, es estar con la tranquilidad de que te lo sabes y de que eres tú. Y de que si es la persona adecuada, el lugar adecuado, todo se va a dar. Pero sí es verdad que las entrevistas hay que preparárselas. Y la imagen, según la empresa. Y si la empresa, los valores que tiene, la imagen que busca no va contigo, pues no vayas. Yo es que me adapto mucho, ¿eh? Yo soy como el agua, soy, soy súper polifacética, entonces yo podría trabajar en cualquier sitio, ¿no? Claro, Pero yo entiendo que personas más estructuradas en ese aspecto. sí, también está esto de la necesidad, porque también está la necesidad de, bueno, a veces trabajar o las situaciones, si te separas o no, de la situación económica, si ayudas a la familia o no. O sea, creo que a veces no es tan lineal el poder elegir, pero en esto es dentro de las opciones que hay, eh, elegir en función o tener metas claras, ¿no? Decir esto, bueno, yo voy a hacerlo por tal tiempo, para tal dinero y hago determinadas cosas. Y en esto también observar en el mundo que me meto, porque hay lugares, por ejemplo, yo he ido a entrevistas donde eran oficinas que no era la empresa real. Entonces, bueno, ¿qué cosas me voy a encontrar? O sea, ¿qué habla de esto también, ¿no? Entonces, o encontrarme con lugares muy oscuros, muy cerrados, y yo decir, y acá amo la luz. Yo acá no me veo ni ahí todo el día con lámpara apagado, triste, que no sabes si llueve, si hace calor, si es verano, si es invierno. Entonces, creo que en esa mirada, como vos bien decís, es prepararnos por ahí con pequeñas preguntas, ¿no? Esto de no hacer algo estereotipado, pero sí cuidar esta imagen, cuidar mi speech, ¿sí? De la forma que lo digo, ¿no? En esto, yo soy Karina, no, o sea, creo que es disruptivo. Y bueno, pero hay gente así, no te rías, pues yo me voy a reír. Hay gente que va a decir, perdón, ¿no? Hay gente muy, muy imponente, como habla rápido, y vos decís, nadie te apura, la entrevista, no te he dicho que dura 5 minutos, esto no es un reel, que en un minuto me tiene que decir todo, ¿no? Rápido, con Todo música. rápido, ¿no? Porque,
Claro, y por ahí te encuentras que eso también es bueno observar, el tiempo de la otra persona. El tiempo me refiero de cómo habla, si habla pausado, si habla poco, si habla expeditivamente, si tiene que ser todo esto, ¿no? Y creo que en eso irnos como preparada, porque si vamos con algo rápido, buenísimo, porque puede ser que el otro sea así. Y si no, bueno, alargar un poquitito las palabras, Sí, porque el otro abruma también, ¿no? El que exacto, grita, yo no sé si te ha pasado, exacto. pero hay gente que grita en la vida, grita, y vos Sí. decís, te escucho igual. Sí, Sí, totalmente. Sí, para eso está lo que estabas hablando tú antes, ¿no? De observar bien a la persona, en este caso, que te va a entrevistar, o en caso de que conozcas a alguien, observar más que hablar, para que la persona se exprese, para que tú entiendas si a la otra persona le va un ritmo u otro, porque tú vas a seguir siendo la misma persona. Pero oye, que yo, por ejemplo, cuando estoy con Karina, me enralo, como se dice aquí, y empezamos a hablar y a reírnos, pero si por lo que sea estamos haciendo un trabajo de meditación, ¡buf! El ritmo baja, el tono baja, el tono agudo o grave, y el tono de voz, el volumen baja. La atmósfera que se genera es mucho más calmada. Ahora mismo la atmósfera es como muy enérgica y de fiesta. Entonces es importante en una entrevista, al conocer a las personas, un poco entrar en sintonía. Es importante entrar en sintonía. Y no es fácil cuando a lo mejor no es algo que traes de serie. Por eso a veces uno tiene que trabajárselo en caso de que no lo traigas de serie. Y cuanto más lo entrenas, más cómoda sí, te sientes. Más cómoda te sientes conociendo gente, siendo tú misma, con tu ropa, con tu estilo, y menos te importa la opinión de los demás. tal cual. Y en eso, para no llegar a esto, podemos empezar a observar con la persona que tenemos al lado, ¿no? Esto es como cuando le decimos, bueno, hay autos rojos, entonces a partir que le decimos hay autos rojos, empiezan a darse cuenta que en la calle cuántos autos rojos hay. Entonces en esto la invitación es, si es algo que no lo tienen desarrollado aún, empezar a mirar, a escucharnos a nosotras, por ejemplo, o a un canal de tele, o si pueden con su pareja, con sus niños, ¿no? A mí me pasa mucho también en la familia. Cada uno de nosotros va a un ritmo totalmente distinto. Entonces yo por ahí vengo acelerada y por ahí mi hija está bien porque es adolescente y tiene que ser todo rápido. Tac, tac, tac. Y si digo la palabra nada, tipo así, está perfecto. ¿Cómo está? No sé, nada, tipo. Viste que esas cosas como... Claro, entonces, por ejemplo, se relacionan de otra manera. Entonces yo sé que si tengo mínima la concentración de un adolescente, mínima. O sea que si yo tengo que decir algo, tiene que ser derecho, asertivo, derecho al grano. Toma. Con los niños más chicos, como me pasa, es todo largo, largo, con detalles, ¿no? Con mínimo detalle, y la persona vino y se levantó y apareció, ¿no? Entonces es como todo mucho más. Entonces digo, bueno, lo bueno es por ahí empezar a observar ese tipo de Qué cosas. guay, en casa tienes un entrenamiento brutal. O sea, tú sales a la calle y ya, en plan, que me echen lo que sea. Rapidez, lentitud, todo controlado. Tú tienes el máster en casa, qué guay. Sí, o sea, lo que estamos hablando que es importante hacer la lectura, estar muy pendiente más de lo que observamos para a partir de ahí un poco entrar en sintonía y luego también estar muy, muy, muy sintonizadas con nosotras y con nosotros. Es decir, cómo me siento, qué quiero hacer, con quién quiero estar, y cómo me siento hoy, cómo quiero vestir, por qué quiero vestir así, porque muchas veces hoy me apetece mogollón vestirme de colores y otros días me apetece un montón vestirme más como más moderada, por cómo me siento, porque los colores también activan emociones. Es decir, podemos jugar tanto con el vestuario, podemos jugar con el vestuario para sentirnos bien, podemos jugar con el vestuario para ver cómo nos sentimos. Dice, totalmente de acuerdo, tengo 7 y 13. Mira, Angélica, tienes ahí variedad también. Están Igual. entrenadísimas. Yo lo Uh, que tengo son animales y tengo dos perros hiperactivos, que uno es una cosa y otro es otra cosa. Entonces, con cada uno tengo que tener, ahí también tengo yo mi entrenamiento, y luego mi marido, que quieras que no, pues
es un tal entrenamiento cual. extra, ¿no? Con el rol masculino, interpretar y luego ver la vocalización, que yo no la entiendo y tengo que poner ahí la audición, o sea, es un súper entrenamiento en casa, ¿no? Con animales y personas. Estamos muy entrenadas nosotras. Claro, pero eso te lo lleva en prestar atención, porque si no vivimos en automático, entonces en esto es, a ver, ¿cómo me está hablando Armando? ¿Cómo me están transmitiendo mis animales? ¿Qué energía? Yo hoy por hoy tengo a un gato muy tranquilo y a una cachorrita perra horrible. Y la estoy pasando mal, pero ¿por qué la paso mal? Porque no le es muy enérgica y yo no he tenido el tiempo, la familia en general, de acompañar esa energía. Entonces, digo, si yo empiezo a registrar que tirándole un par de veces la pelotita y otras cosas más, sacándola y qué sé yo, eso hace que, porque al fin y al cabo son lenguajes, ¿no? Esto de una manera u otra es, hago rapport con la persona, con el animal, porque nosotros los queremos como personas, Sí. digamos, ¿no? Entonces digo, hago rapport a ver qué necesita un otro. Y en eso es a ver qué sucede, ¿no? Porque a veces uno actúa en automático y, ay, seguramente que hace esto porque quiere comer, seguramente le tira un juguete, y digo, y a veces no es eso. Entonces, creo que en esto empezar a mirar, empezar a mirarnos, porque nosotros también venimos a veces muy acelerados, y imagínense que si yo vengo muy acelerado acá en esta entrevista, todo el mundo lo voy a tener corriendo. Entonces digo, ¿no? Es como que también está bueno, donde yo me presento hoy porque hablamos de las entrevistas, pero si vengo de un día así, tomarme un minutito, unos 5 minutitos, inhalar, respirar, recrearme, mirarle el cielo, lo que a mí me haga volver en esta sintonía. Sí, yo creo que es importante eso, reconectar contigo, sintonizar contigo y después ya sintonizar con los demás, ir viendo las frecuencias porque son diferentes, Tal cual. observando, tanto, claro, tanto en familia como en entrevistas, como en relaciones. Y bueno, y aquí se suma todo lo que hemos hablado, la sintonía en cuanto a qué es energía y luego ese lenguaje no verbal, ese lenguaje verbal y esa forma de vestir que como hemos repetido, no ir disfrazada, es decir, vestir en sintonía con nuestra manera de ser y según el contexto, según la situación. Y también es importante saber qué colores nos sientan bien, qué maquillajes nos sientan bien, porque es que dentro de eso hay un mundo, hay profesionales que se dedican a eso y te ayudan a saber exactamente, es verdad que hay personas a las que les sienta bien más o menos cualquier variedad de color, cualquier estilismo de ropa, pero a todo el mundo no. Hay ¿No? personas que a lo mejor un rojo les sienta fatal o un amarillo les palidece y hay personas que sí. Entonces, si tú no lo sabes, pues acude a un profesional, que los hay muchos, y entonces esa persona te va a decir, mira, los tonos para ti son marrón, azul, verde, tonos tierra, y tú juegas con eso, que te puedes poner un violeta que no te queda muy bien porque te gusta, ¿vale? Pero lo sabes, lo haces ya con conciencia, que lo que quieres transmitir es sobriedad, porque es una entrevista, pues ya te pones un tono más tal, que quieres transmitir alegría, porque como tú decías antes, es el hard rock o no sé qué, vas con una camisa amarilla porque te queda genial, y si no, pues vete con una blanca con un dibujo, es decir, un poco jugar con lo que te queda bien, lo que hablabas al principio, ¿no? Los aretes, los collares, a veces la bisutería, las joyas, menos es más. Es decir, cuando empezamos a ponernos por aquí y por allá, parecemos, aquí se dice Lolita Plumas, o sea, y eres es un Ay, personaje real de aquí. Es decir, muy maquillada, muy emperifollada, y eso no es elegante, no es fino. No, esa señora era maravillosa, pero quiero decir que de cara a una entrevista, no es bonito. Otra cosa es que vayas a una pedazo de fiesta y te quede genial el peinado con los aros, la ropa no sé qué, porque va con el estilo y va con tu personalidad también, porque si no te vas a sentir disfrazada. Es muy importante. Y conectar con el otro, observando al otro, no para modelar y fingir, no, 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 sino para estar cómodos, en sintonía. Y si no hay sintonía, lo dejamos ahí con su martini y nos vamos a por otro o a por otra persona a hablar y a estar conectados, porque no podemos sintonizar con todo el mundo. y qué bueno eso, ¿no? Empezar a darse cuenta. Ya se nos ha pasado la hora, estoy así.
Wow, qué fuerte. Volando, se pasó volando y eso que tampoco hemos entrado ahí en profundidad, pero En bueno, detalle. fue interesante la charla, la verdad, para simplemente ser nosotras mismas y nosotros mismos y disfrutar de la vida y disfrutar de este domingo que nos ha tocado vivir. O sea, hoy tenemos un domingo por delante, vamos a disfrutarlo. Bueno, yo te agradezco y a todos los que están y a los que nos van a escuchar. Así que, buen Gracias. domingo, buena semana. Chao, chao. Gracias, Karina. Te quiero. Adiós. Yo también. Chao, Gracias. chao. Gracias a todos. Bueno, se acabó el directo, lo voy a colgar. Un beso para todos. Chao.